A ver, ¿cuál es el segundo bien jurídico tutelado más importante después de la vida? Si no es la libertad individual. Es que la libertad no solamente implica cuando uno le encierran ambulatoriamente y uno dice, no, es que no puede salir ambulatoriamente. Es que la libertad individual, para quien la ha sufrido, sabe que involucra, bueno, una afectación obviamente a la familia, a la capacidad del trabajo, a la capacidad de generar, al entorno social, implica una afectación a la imagen, implica una serie de cosas, la imposibilidad de participación política. Entonces, si tenemos algo que afecta tanto a un ser humano, ¿cómo no le vamos a poner a eso algo de controles más allá de la opinión de una persona que quiere agarrar y decir esa persona se queda 8 años, 7 años, 6 años detenida y después vemos si era culpable o inocente? Parece una especie de exageración lo que yo les digo con esto, pero se los voy a demostrar con casos puntuales, cosas que han ocurrido. Y fíjese que yo guardo dos anécdotas muy claras sobre esta. Una fue con un magistrado de la Corte Suprema, cuando discutíamos estos temas en la Asamblea Nacional, porque yo no vengo hablando de ponerle límites a la detención preventiva a partir de este quinquenio. Yo lo hice cuando hicimos el código en el año 2007, sobre la ley de Código Procesal, y lo hice durante el gobierno de Martín Torrijos y lo hice en el gobierno de Ricardo Martinelli y lo he hecho también durante este gobierno. Y de hecho, durante el próximo gobierno posiblemente continúe haciéndolo y posiblemente los que hoy son gobierno me aplaudan muchísimo esa importante gestión para ellos. Yo sí les digo, en una de estas discusiones en la Asamblea, yo me topo con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y él me dice a mí, Alfredo, qué barbaridad lo que están haciendo estos fiscales. Y como a mí me llamó la atención lo que él me estaba diciendo, yo le digo, magistrado, pero si son ustedes los que los paran o los que lo avalan. Y ese magistrado me dice a mí, Alfredo, nosotros muchas veces queremos ponerle pausas a esto. ¿Ve? Y incluso hemos tenido ocasiones en que hasta está una resolución circulando. Dice, pero tú sabes que ahí es donde llega la llamada de arriba. Y cuando él me dice eso a mí, yo le digo, magistrado, de verdad que no tengo idea de lo que usted me está hablando. Porque que yo sepa, los magistrados no tienen a nadie por arriba. Así que a menos que usted me esté hablando de la llamada de Dios, yo no tengo idea de quién usted me está hablando. La segunda fue una conversación con un fiscal. Y yo le decía que el día que aquí pusieran a los fiscales a pagar con su salario los daños ocasionados a las personas que detenían, ese era el día que empezaba a existir algo llamado prudencia en ellos al aplicar la detención provisional. Y le decía, yo entiendo que un fiscal puede tener errores, pero tú tienes que tener un límite en esa detención provisional. Y decía yo en ese momento que era un año que de por sí me parece bastante, pero yo decía que si el fiscal insistía en ese momento en ir sobre esa detención más allá de un año, pues que es la peticionaria, pero que a partir de ahí él era responsable solidariamente del resultado de ese caso. Y le dije, y si no lo puedes hacer hasta con un límite. No me importa si son $1,000 o $2,000 al mes que tengas que pagar por el daño que le causas a esa persona detenida. Y me dice, $1,000 al mes, $1,000 del salario mío, eso es imposible, eso es demasiado. Demasiado. Yo te doy los $1,000 y tú te metes. Entonces no parece demasiado. Entonces no parece un exceso. Pero lo cierto es que vamos a ver qué han hecho ellos con un caso. Le pido a Controles que me pongan la gráfica 3 que tenemos hoy para los televidentes, para poder compartir un poco qué ha ocurrido en esto. Fíjense esto. Esto fue, y hace unos años, esto es una publicación de, si no me equivoco, es de La Estrella de Panamá, a la que tomamos unas fotos, y en donde están las 585 denuncias de corrupción. 4 años después, casi 5 ya, le quedan 3 meses a este gobierno, que me digan en cuál de los casos es que ellos han tenido una condena en firme, no una que esté en apelación. Es más, que me digan porque el 90% de estos casos no ha llegado ni siquiera a audiencia preliminar.
Y claro que no ha llegado a audiencia preliminar porque, entre otras cosas, a ellos son tan inteligentes que se les ocurre hacer caso de 60 personas, de 58 personas, y entonces ellos dicen un peculado de 60 personas que, miren, desde que uno escucha eso, uno sabe que el fiscal está equivocado. Porque la lógica, la simple lógica me dice a mí que 60 personas no se pusieron de acuerdo para cometer un peculado. Y acuérdense que para que se cometa un peculado tiene que haber esa intención de la persona. Tiene que haber una intención de la persona que estafó en conjunto, del que mató en conjunto, de que para hacer eso, porque cuando a mí me dicen es que hubo un peculado y 33 personas participaron. Yo manejé el caso de la Caja de Ahorro. En ese caso detuvieron incluso al presidente de esta empresa y lo tuvieron meses detenido. Y desde que yo veía 26 o 22 personas que estaban imputadas en ese caso, esto es una locura. ¿A quién se le ocurre que 26 personas se van a poner de acuerdo para hacer un peculado? Un tipo que de la nada era banquero, el otro era abogado, el otro era directivo de todos los directivos de la Caja de Seguro Social, y según ellos todo el mundo de repente se puso de acuerdo para hacer un peculado. Todo el mundo dijeron vamos a ponernos la máscara esta noche vamos a cometer un peculado. Eso no va ni con la simple lógica. Y así, en estos casos que han sido de alto perfil, pero estos son los de alto perfil, les voy a decir. Vamos a ver quiénes han estado de simples que hice una listita ahorita corta. Ricardo Francolini, Tobías Garrido, Paulette Morales. Miren, Leonor Zamudio. Leonor Zamudio es uno de los casos más absurdos que yo he conocido. Esa señora, que es una banquera respetadísima, era la secretaria de actas en el caso de la Caja de Ahorro. Ella no votaba, no tenía capacidad de votación, era la persona que llevaba el control y apuntaba qué era lo que ocurría en la reunión. Y le dijimos a la fiscal Tania Sterling, ¿cómo se le va a ocurrir detener a esa persona si esa persona no tiene capacidad de voto, no tiene ninguna injerencia aquí? La detuvo. Y después que la detuvo, y después que esa persona tuvo problemas con su hipoteca, perdió su trabajo, le afectaron a sus hijas, la trataron como culpable en todos los medios de comunicación, la tuvo tirada en una celda en el Centro Femenino de Mujeres, la fiscal se apareció un año después en la audiencia de la Caja de Ahorro y dijo, así fresca y campante como ustedes lo están viendo, dice, no, a ella no le vamos a presentar cargos porque nos hemos dado cuenta que ella actuó correctamente. Así, ¿cómo un fiscal no tiene responsabilidad por hacer eso? ¿Por qué no lo tiene? Pero yo quiero que ustedes vean, porque yo los invito a ustedes a que ustedes se metan a la cuenta de Twitter del Ministerio Público. Y ustedes van a ver que se la pasan diciendo, imputamos, volvimos a imputar, imputamos a 25 personas, mandamos a detener, detuvimos preventivamente 6 personas y tal y cual. Pero cuando uno quiere ver lo que está ocurriendo, hay que meterse por lo menos. Nosotros lo vemos en los juzgados y vemos lo que ocurre y vemos los edictos. Pero ustedes tienen que meterse por lo menos en la cuenta de Twitter del órgano judicial. Y ahora yo quiero que ustedes vean, y si me ponen la siguiente gráfica que tenemos para los televidentes el día de hoy, estas son gráficas del órgano judicial. ¿Y qué dicen estas gráficas? Pues que de repente agarran y 4 personas resultan inocentes de un caso de femicidio. 4 personas resultan inocentes en un caso de femicidio y en el otro lado tenemos la nulidad del caso de los helicópteros. Es decir, después de toda la bulla que le hicieron a estas personas, después de todo el show porque lo sacaron en los periódicos, después de decir que tenían todas las evidencias, después de tener detenidas a las personas, destruir familias, destruir reputaciones, destruir trabajos, destruir la vida de esas personas, entonces vienen a decirle, ay, disculpe, si la persona es inocente. Y yo le estoy diciendo el disculpe porque ellos no se lo dicen. La siguiente gráfica, por favor, que se refiere a algo similar. Si me ponen la siguiente gráfica, igual. Otras 4 personas, ojo que esto que le estoy poniendo no crean que pasó a lo largo de un año. Esto se lo estoy poniendo nada más que son 2 que salieron ahora esta semana, están en la cuenta del órgano judicial. Y nuevamente, otras 2 personas, otras 4 personas salieron inocentes. Ahí está el caso del supuesto homicida del caso del Hospital Punta Pacífica, también inocente. Y esto nos trae 2 cosas. Porque es que va a haber gente que dice, uy,
y si eran culpables, y si resulta que eran culpables y salieron inocentes, pues si esa cantidad de gente está saliendo inocente y eran culpables, también hay que votar al fiscal, en este caso por inepto. Porque si se le están yendo todas las personas y están saliendo todas libres después de todos estos shows mediáticos que hacen, entonces el fiscal es igual de burro y hay que votarlo. Y si lo tuvo detenida 6, 5, 6 y 7 años para decirle que la persona era inocente, entonces también hay que votarlo. Porque esa es la responsabilidad que tiene que empezarse a ejercer en el Ministerio Público. No necesitas 5 años ni 7 años para decirle a una persona que es culpable o inocente. Eso no puede pasar. Es una pena anticipada. Eso es la brutalidad de decirle a una persona que primero pague la pena y después le hacen el juicio. Y nosotros como panameños tenemos que empezar a respetar el juicio previo. Tenemos que empezar a decir, en esa presunción de inocencia, nosotros tenemos que decir, espérate, yo creo que es culpable. ¿Ves? Bueno, tú crees que es inocente. Bueno, y a lo mejor cambia la opinión de un lado al otro. Puede ser culpable o puede ser inocente. Lo cierto es que le tenemos que respetar el estado de inocencia hasta tanto no sea declarado culpable. Miren, aquí hay un caso aberrante y yo sé que hay muchas personas que en su momento dado han sido contaminados por el efecto mediático, por ejemplo, en el caso del señor Wes Valdés, que lo toqué la vez pasada. ¿Y por qué yo toco ese caso del señor Wes Valdés? Pues sencillo. Cuando hicimos el caso de la caja de ahorro, la fiscal dijo que no había ninguna otra medida que aplicarle al señor Wes Valdés que la detención provisional. Se agarraba de eso basado en que el señor había estado en República Dominicana y que como había estado en República Dominicana, eso representaba un peligro de fuga. Primer error. Cuando una persona representa un peligro de fuga, para eso hay un catálogo de medidas cautelares, de la cual la última a aplicar es la detención provisional. No lo digo yo, lo dice el código. Porque si la persona representa un peligro para eso son las medidas cautelares. No crea que existe el impedimento de salida del país porque yo pienso que nadie se puede fugar. O que existe la fianza porque yo creo que va a comparecer al proceso. No, esas son medidas que la ley da para garantizar que la persona va a ir al proceso. Entonces, si yo considero que existe un riesgo de fuga, vamos a poner que eso fuera verdad, que en este caso la persona había ido y venido 25 veces. Así que si se hubiera querido fugar, desde la primera se queda afuera. Pero vamos a poner que existiera ese peligro de fuga, o que se considera que hay ese peligro de fuga. Bueno, yo pongo impedimento de salida del país, yo pongo que si brazalete electrónico, yo le digo ponme una fianza aquí por si tú agarras y decides irte, yo te pongo una fianza del monto que yo estime suficiente para garantizar que tú no te quedas, porque eso es lo que hacen las legislaciones que tienen algo de humanidad, porque entienden que todavía a esa persona se le está debatiendo si es culpable o inocente. Y fíjense que después de todo lo que se armó en ese caso en particular, salió inocente del caso de la caja de ahorro. ¿Y cuál era el caso de la caja de ahorro? El caso de la caja de ahorro era un peculado. Pero ¿saben qué? Hay un segundo caso que deriva exactamente de eso, que es un blanqueo de capitales. ¿Pero qué dice el blanqueo de capitales? Que se blanqueó la plata de ese peculado. Ahora, ¿cómo puede haber un blanqueo de capitales de un peculado que ya un juez dijo que eso no existió? Señores, la labor que tenemos que hacer como sociedad es exigirle al Ministerio Público que si tiene todas las evidencias, no esté declarando causas complejas, no se esté demorando 4 años para investigar a nadie. ¿Cómo puede ser que todos esos casos que yo le he puesto ahí son 5 años y no llegan a juicio? Porque todo lo andan declarando causa compleja. Hagan los casos y saquen a la persona culpable si tienen las evidencias. Y si sacan a la persona culpable, nadie les va a discutir nada. Pero si no tienen eso, respeten la libertad de las personas y no apliquen la detención provisional como una pena anticipada. Los espero en una semana con el próximo programa de Hablando de Frente.